cristiana hay un precio que pagar. No se puede dar solo la mitad. Hay que darle todo al Señor Jesús. Buenas tardes, amados hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos sean a este su programa, La Cruz del Calvario, Romanos 6:11. En esta ocasión vengo a compartirles una porción de la palabra que está en 1 Corintios 2, que dice así: proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, dice el apóstol Pablo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, sabemos que el apóstol Pablo siempre se movía guiado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Así él se negaba a sí mismo, tomaba su cruz, hermanos, e iba solamente en pos de Jesús, solamente a predicar la cruz de Cristo. Iba a anunciar con el poder del Espíritu Santo esta obra profunda que Jesucristo consumó en la cruz. Entonces podemos ver aquí al apóstol Pablo cómo se negaba a sí mismo, cómo tomaba su cruz. Él iba en pos de Jesús y no tomaba nada, hermanos, de la sabiduría humana, porque al momento de negarnos, hermanos, de tomar nuestra cruz, estamos dándole la libertad al Espíritu Santo para que Él imparta la muerte de Jesús en nuestra alma, en nuestro cuerpo, y también para que la vida de Jesús esté manifestada en nuestros miembros también, en nuestro cuerpo, en nuestras palabras, hermanos. Es de esa manera que se predica, hermanos, y se comparte la palabra. Tiene que haber negación, porque así como dijo Jesucristo mismo en Lucas 9:23, vamos a ver Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Si no es de esta manera, hermanos, no podemos predicar a Cristo. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo decía que se propuso no saber nada entre los corintios, para que su fe no esté fundada en lo que él decía, en sabiduría humana, sino en la sabiduría de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, iba con un mensaje profundo, un misterio divino, un plan perfecto, planificado por el Padre desde antes que fundara el mundo. Por eso es que dice en el 3, y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, porque, hermanos, el apóstol Pablo venía a compartir los misterios de la cruz de Cristo a una iglesia que eran niños todavía espirituales y que no estaban, hermanos, profundizados en la palabra. Es más, no conocían estas grandes verdades, era algo nuevo, no porque fuera nuevo, sino porque no se había revelado a ningún ser humano más que al Padre, así con la profundidad. Entonces el apóstol Pablo iba con ese poderoso mensaje, hermanos, a compartir el misterio de la cruz de Cristo, a decir lo que el Padre Jehová decía de su Mesías y lo que el Mesías decía de su Padre y de lo que Cristo decía de su cruz, donde decía y dice, como dice en Romanos 6:6, que nos llevó juntamente con Él a morir en su cruz, hermanos, para que el cuerpo del pecado sea anulado.
Entonces, vemos acá que este misterio, hermanos, el de saber que nuestro viejo hombre ha sido muerto con Cristo, sepultado con Cristo, y que hemos resucitado también con Cristo, son misterios, hermanos, que es locura para la sabiduría humana. Entonces el apóstol Pablo estaba allí con mucho temor y temblor, pero el Espíritu Santo, que era del cual de él dependía, él hablaba a través de Pablo. Entonces, hermanos, aquí podemos ver cómo el apóstol Pablo fue a anunciar el misterio de la cruz, el mensaje de la cruz, que era lo que Jesucristo mismo le reveló por medio de su Espíritu Santo. Lo que él hizo en la cruz, ese cambio de vidas, ese cambio de naturalezas, la naturaleza terrenal del primer Adán por la naturaleza divina de Cristo, el postrer Adán. Porque también explica que solamente por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz y por su muerte, Él podía darnos esa vida celestial y divina, solamente por eso, hermanos. Porque Jesucristo mismo dijo que sacrificio y ofrenda ya no quería el Padre, ya no agradaba al Padre. Vamos a leer en Hebreos 10, 4, 7. Hebreos 10, 4, 7. Vamos a ver aquí cómo dice Cristo mismo al Padre. Vamos a empezar desde el 5. Dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo está escrito de mí. Cristo, hermanos, es el único sacrificio que el Padre acepta. Es el único sacrificio, hermanos, que al Padre le es grato, que satisface el corazón del Padre. Dice la palabra que los corderos y todo lo que se sacrificaba en esa época no quitaban los pecados. Fue necesario que Cristo Jesús viniera. Y esto anunciaba el apóstol Pablo. Estaba anunciando a ese cordero que fue inmolado por nuestros pecados, a ese cordero que llevó sobre él el pecado de todos nosotros, hermanos. Todo lo que nosotros merecíamos, la muerte, es lo que merecíamos, porque ¿qué dice la palabra? La paga del pecado es la muerte. Nosotros merecíamos muerte, hermanos. Y Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y fue como nuestro sustituto, hermanos. Él pagó. Es por eso que el Padre nos puso en Cristo, como dice Efesios 1:4. Según dice la palabra, nos escogió en Él desde antes que fundara el mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Entonces vemos que estábamos en Cristo desde antes que Jesucristo viniera espiritualmente. El Padre nos formó en Cristo, nos puso, nos aseguró en Jesucristo. Y cuando Jesucristo a su tiempo vino, porque la maldad era mucha, hermanos, sabemos que el apóstol Pablo conocía perfectamente el Antiguo Testamento y él sabía, hermanos, que el hombre en su corazón solamente tenía esos pensamientos del mal. Vamos a leer Génesis 6:5 y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, dice la palabra. También vemos en Jeremías, vamos a Jeremías 17:9. Vamos a leer Jeremías. Podemos estar conociendo, porque Pablo, hermanos, conoció su carne, conoció su naturaleza de ese yo adánico, de esa alma terrenal, porque el Espíritu Santo se lo reveló, le iluminó para que él se conociera a sí mismo, hermanos, porque eso es lo que necesitamos en este tiempo, la iglesia, conocernos a nosotros mismos a la luz del Espíritu Santo, para que no nos creamos, hermanos, unas personas como los fariseos,
que juzgamos a los demás y que no podemos vernos a nosotros mismos. Porque aunque no andemos haciendo obras malas, hermanos, pero nuestra carne, nuestro yo, nuestra alma, que es nuestra propia vida, hermanos, Dios la aborrece. Dios la aborrece. Porque es carne, y lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces vamos a leer Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, dice la palabra. Entonces vemos aquí que solamente Jehová conoce nuestro corazón, hermanos. Y si nosotros nos sometemos a Cristo, a pedir, hermanos, la iluminación del Espíritu Santo para que Él nos muestre ese yo, porque es un monstruo, hermanos. Es un monstruo ese yo. Todos, hermanos, todos tenemos esta vida del alma, todos amamos nuestra vida, hermanos. Pero ¿qué dice Lucas 9:24? Vamos a leer Lucas. Dice así: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El que dice, el que quiera salvar su vida, el que ama su vida, el que no se niegue a sí mismo, ama su vida. El que no tome su cruz, ama su vida, hermanos. No importa que sea cristiano. Si no me niego, si no tomo mi cruz y solamente voy en pos de Jesús, así como el apóstol Pablo se negaba y se proponía no saber nada entre los hombres más que Jesucristo y este crucificado. Así obra el Espíritu Santo, hermano. No se confunda, por favor. No se confunda creyendo que el Espíritu Santo se manifiesta cuando las personas caen al piso, cuando las personas tiemblan, cuando las personas gritan, cuando las personas dicen cada cosa o hacen cada cosa. Todo eso, hermanos, son obras de la carne, no son obras del Espíritu Santo. Vemos el ejemplo, hermanos, abramos nuestros ojos, pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos mirar esas barbaridades, esa apostasía que está en la iglesia, hermanos, muy fuerte en estos tiempos, que confunden y van a confundir aún a los escogidos, a los que no estén firmes en la palabra, hermanos, negándose a sí mismos, tomando su cruz y solo yendo en pos de Jesucristo, porque es un mandato divino el negarse y tomar la cruz. Y de ahí viene y parte todo en Romanos 6, 6:4, 6:3, 6:5, 6:8, 6:9, 10, 11, 12, 13 y el 14, hermanos, donde dice que nos consideremos muertos al pecado, mas vivos para Dios en Cristo Jesús, Romanos 6:11, donde dice que presentemos nuestros miembros como instrumentos para servir a la justicia, donde dice que el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, hermanos. Y toda esta victoria, hermanos, ya está hecha, ganada por nuestro Señor Jesucristo. Pero tiene que hacerse una realidad en nuestra vida gradualmente. Cuando nosotros nos negamos, tomamos nuestra cruz y vamos en pos de Jesús, renovamos nuestra mente, como dice Romanos 12:2. Como dice Colosenses 3:16, hermanos, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Cuando estamos viviendo así, esta vida cristiana, estamos yendo por buen camino. De lo contrario, hermanos, estamos viviendo en la carne. Lamento decirle que si no está tomando su cruz y no se está negando cada día, momento a momento, a su propio yo, a su propia alma terrenal, está haciendo las cosas por medio de la carne, hermanos, por medio de sus emociones y haciendo su voluntad, porque esta es la voluntad
de Dios. Jesucristo le dijo el de negarse y tomar la cruz. Entonces vemos que el apóstol Pablo, 1 Corintios, regresemos 2, dice que se propuso estar compartiendo el misterio de la cruz solamente a Jesucristo y a este crucificado. Vemos que el Padre envió a Jesucristo como el único cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a Juan 1:29. Juan 1:29 y dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos que Jesucristo es el Cordero prometido para sacrificio por nuestra salvación, hermanos, y por nuestra libertad del pecado, del mundo, del diablo, de la muerte, de la ley, hermanos. Nos ha liberado Jesucristo, nos ha hecho ese cambio de vidas, de naturaleza. Hermanos, busquemos, hermanos, en verdad estas profundidades. Dejémonos de estar de ociosos en otras cosas y pidamos al Espíritu Santo por medio de la oración, cuando iniciemos un estudio, que nos revele, que nos muestre que nuestro viejo hombre ha sido crucificado en la cruz, que nos muestre que ya no somos esclavos del pecado, que nos muestre nuestra libertad en Cristo. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer y no con alboroto, hermanos, sino con tranquilidad, con una paz. El Espíritu Santo habla de esta manera a nuestro espíritu y nos enseña a nuestra mente, que es una mente renovada en la palabra de Dios. Entonces vemos aquí que el Espíritu Santo iluminó al apóstol Pablo para que pudiera conocer esa carne, ese yo, para que no se exaltase, porque en sabiduría el apóstol Pablo era muy educado, pero que dice que se propuso no saber nada, porque vio la verdadera carne, lo monstruoso que es la carne, porque también en Romanos 7 se le mostró la verdadera condición de la carne al apóstol Pablo, aun cuando pensaba que estaba en victoria. Y sí estaba en victoria, hermanos, pero cayó en la ley, y la ley revela el pecado, porque tenemos esa ley del pecado y de la muerte en nuestro cuerpo, en nuestra alma. Entonces el pecado, la ley revela el pecado, hermanos, pero esa ley es quitada por la nueva ley de vida en Cristo Jesús. Y es de esta manera: es el negarme, tomar mi cruz, seguir en pos de Jesús, renovar mi mente cada día en la palabra de Dios, estar lleno de la palabra de Dios, hermanos, confiando en Él, pidiéndole que nos ilumine, porque necesitamos conocer nuestra carne para aborrecerla y para saber qué estamos llevando a la cruz y por qué la estamos llevando, por qué es aborrecible, porque no lo entendemos, hermanos. Solamente el Espíritu Santo nos puede revelar que nuestra carne es un monstruo, hermanos, y es aborrecible para Dios. Aún haga cosas buenas, si lo hacemos con la carne, sin depender del Espíritu Santo, sin depender de la palabra, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Es obra de la carne. Es por eso que solamente es de esta manera. Cuando yo me niego, tomo mi cruz y voy en pos de Jesús y me considero muerta al pecado, más viva para Dios en Cristo Jesús, el Espíritu Santo imparte la muerte en mi alma, hermanos. Mi alma es crucificada. Entonces el Espíritu Santo imparte la vida de Cristo y Cristo vive su vida en nosotros. Es este cambio de vidas que el Padre quiere darnos en su Hijo amado Jesucristo. Por eso nos puso en Él. Por eso nos puso la naturaleza divina de Cristo mismo, porque solamente Cristo puede obedecer al Padre,
Cristo en nosotros, hermanos. Él es paciencia, Él es nuestra fe. Él es todo lo que necesitamos. No necesitamos uno por uno la paciencia, la fe, la templanza, todos los frutos del Espíritu. Es Cristo mismo en nosotros. Es Cristo mismo viviendo su vida en nosotros. No nosotros obligándonos a hacer las cosas. Pero esto, hermanos, es ese cambio de vidas que tenemos que ir aprendiendo cada día en la palabra, en la oración, pidiendo la iluminación del Espíritu Santo. Vemos que el apóstol Pablo, hermanos, entendió esta carne y por eso dijo que estaba con temor y temblor, porque él era débil, hermanos. Su carne era débil, con tendencia a ser rebelde, a ser independiente y a no hacer la voluntad de Dios. Pero vemos que él sentaba, tomaba su cruz y predicaba a Cristo, predicaba esas verdades que Cristo mismo le reveló por medio de su Espíritu Santo. Bueno, hermanos, quiero leerles aquí unas enseñanzas que quiero compartirles. Escuche bien, para que usted entienda en qué consiste la negación al yo y la toma de la cruz. Voy a leer, que dice así. ¿En qué consiste la negación al yo? Dice, no consiste en negarse a las tentaciones que vienen a nosotros de afuera, sino a negarse a las tentaciones que provienen de adentro de uno mismo, o sea, de nuestro propio yo adámico, de nuestra propia alma terrenal. Dice, ¿en qué consiste la toma de la cruz cada día? Simplemente en que habiéndonos rendido a Dios en Cristo Jesús, en una manera completa, continuemos así rendidos a Él, plenamente convencidos de que nuestro entendimiento de lo que nuestra carne adámica es. No debemos perder nunca de vista nuestra carne, hermanos, esa tendencia a ser rebelde. Tenemos que saber que aunque seamos cristianos, ese yo está en nosotros, que es nuestra propia vida, a la cual debemos aborrecer para darle libertad al Espíritu Santo en nosotros. Dice, que siempre permanezca espiritualmente clara el alma con su yo adámico, de donde fluye la vida de nuestra alma, y en el cuerpo de carne, donde la ley del pecado no solamente mora en nuestro cuerpo, sino que también obra a través de los miembros del cuerpo, y que a causa de nuestra entrega total a Dios en Cristo Jesús y de nuestra diligencia en la escudriñación de la palabra de Dios, nuestro Padre Jehová nos ha revelado a nosotros, a través de su Espíritu Santo, la naturaleza engañosa y corrupta de lo que es el alma o el corazón humano, para que así nosotros podamos saber qué es lo que estamos llevando a morir en la cruz, momento a momento, a ese monstruo conocido por Dios como la vida del alma, cuya vida es el yo adámico. De otra manera, ¿de qué nos valdría ir a la cruz y todos los días si no sabíamos que estamos llevando a la cruz y por qué lo estamos llevando a morir en la cruz? Entonces, hermanos, vemos que es necesario no solo repetir estos versos, sino estar pidiendo la iluminación del Espíritu Santo, estar pidiendo que Dios mismo, recordemos que el Padre Jehová dijo, yo Jehová, es el único que nos conoce realmente como somos, y nosotros mismos nos conocemos, hermanos. Decimos que no somos capaces de hacer tal o cual cosa, pero nuestra carne, hermano, tiene la tendencia a hacerlo. Entonces podemos estar pidiéndole en oración al Espíritu Santo que nos revele cómo somos, qué es ese yo adámico, cómo es nuestra vida, hermanos, para que podamos mirar, hermanos, cómo realmente somos. Y no se sorprenda si empieza a mirar cómo sale la carne y va a decir usted, para no tener confianza en ella. No hay que confiar en la carne, hermanos, porque la carne hace obras buenas, pero si es sin la guía del Espíritu Santo, todo eso es aborrecible para Dios. Entonces, en este momento me despido. Hermanos, creo que hablé más de lo que fui a la palabra, pero les mencioné versos rápidos, hermanos, pero usted puede buscarlo en la palabra. Por cuestión de tiempo, hermanos, no estoy yendo a ella,
pero sí es necesario ir a la palabra. Si usted, hermano, está interesado en conocer más de esta obra profunda de la cruz, vaya a la palabra, pida revelación del Espíritu Santo, pida guianza, pida sabiduría espiritual, no humana, hermano, porque la sabiduría humana es locura. Para la sabiduría humana es locura la obra de la cruz, porque no la puede entender y nunca podrá hacerla, porque es carne, hermanos. Entonces vemos que el apóstol Pablo así se movía, guiado por el Espíritu Santo, y nunca vemos que Pablo esté tirado, hermanos, esté en el piso, volcándose, hermanos, gritando, brincando y haciendo, hermanos, todas esas cosas que se están haciendo en la iglesia. No se deje llevar por esas apariencias, por esas cosas, porque son de la carne, hermanos. Dios es un Dios de orden. El Espíritu Santo no está en esas cosas. El Espíritu Santo está en nuestro espíritu para enseñarnos lo que realmente Jesucristo hizo en su cruz y cómo a través de esa obra somos salvos, hermanos, y tenemos esa promesa de que un día estaremos con Él. Así que perseveremos, así que permanezcamos en la palabra y continuemos, hermanos, este ejercicio espiritual de la negación al yo y la toma de la cruz. Me despido en esta tarde, les mando muchas bendiciones en Cristo Jesús. Hasta la próxima. En esta vida cristiana hay un precio que pagar. No se puede dar solo la mitad. Hay que darle todo al Señor Jesús. Negarse a sí mismo y tomar su cruz. Guárdanos de vivir una fe de fantasía.